in questo periodo di difficoltà e di sofferenza. Mi immagino nelle vostre famiglie mentre vivete una vita insolita per evitare il contagio. Penso alla vivacità dei bambini e dei ragazzi che non possono uscire, frequentare la scuola, fare la loro vita. Ho nel cuore tutte le famiglie, specie quelle che hanno qualche caro ammalato o che hanno purtroppo conosciuto lutti dovuti al coronavirus o ad altre cause. Ho presente la generosità di chi si espone per la cura di questa pandemia e per garantire i servizi essenziali alla società. Quanti eroi di tutti i giorni, di tutte le ore. Muy buenos días. Un saludo cordial a todos los educadores de América y España que nos acompañan. Un saludo de la Confederación Interamericana de Educación Católica. Somos la red más grande de educación católica del continente. Y saludamos a todos los docentes que están aquí comprometidos con la formación. Y agradecemos a Dios la vida y la presencia de cada uno de ustedes y también a la vida y la presencia de instituciones que trabajan de la mano con la Confederación Interamericana. Saludo muy cordial a la Fundación Edelvives, a Juan Pedro, su director, y a la Fundación Trilema, a Carmen Pellicer. Le damos el saludo y le damos la palabra a Juan Pedro Castellano, de la Fundación Edelvives. Muy buenos días para América, buenas tardes aquí en España. Es un placer volver a compartir con la CIEC y en este caso un proyecto precioso que toca el asunto de la salud y me parece que estamos en un momento de una situación difícil, complicada y que tenemos que empezar a dar soluciones desde el ámbito de la educación. Hoy vamos a compartir una experiencia que llevamos ya unos meses trabajando con la Fundación Trilema y que agradecemos profundamente la apuesta decidida por parte de tanto por ti, Óscar, como de la CIEC. Creo que es una propuesta que invita a la salud y es una propuesta que invita a la felicidad. Y yo creo que con todos estos webinars o encuentros que llevamos teniendo durante este tiempo de COVID, de pandemia, creo que era un momento también de poner encima de la mesa propuestas saludables, propuestas que ayuden a nuestros educadores, a nuestras familias, a nuestros niños a poner encima de la mesa salud y educación. Por lo tanto, creo que es un lujo lo que vamos a escuchar hoy, un programa que nos va a hacer mucho bien y sobre todo asequible y muy práctico a la hora de implantar nuestros centros. Un placer, Óscar. Muchas gracias, Juan Pedro, por el apoyo y quiero presentar entonces a Carmen Pellicer. En el 2017, cuando asumí como secretario general de CIEC, nos encontramos con Carmen en Barranquilla, con un calor en la ciudad de Barranquilla, y desde ese momento Carmen ofreció todo su apoyo a la Confederación Interamericana. Carmen estuvo en nuestro congreso y hoy quiso acompañarnos para compartirnos fruto de su conocimiento, de su trabajo. Carmen tiene muchos títulos, pudiéramos hablar de toda su formación. Presidente de la Fundación Trilema, teóloga, pedagoga y escritora. Ha escrito numerosos cuentos, libros y materiales didácticos, dirige innumerables proyectos como talento emprendedor de la Fundación Princesa de Gerona. Su fundación tiene la titularidad de 6 centros educativos, tanto en Madrid, Valencia, Soria y Zamora. Y creo que de toda esta formación, Carmen es una apasionada por la educación, pero también por la escuela católica, ¿no? Uno de sus primeros documentos que hizo Carmen fue sobre el liderazgo espiritual. Luego de hablar de liderazgo espiritual, libros de educación religiosa y inteligencia espiritual, que fue su tesis doctoral en Inglaterra, si no me equivoco. Carmen, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por estar con la CIEC. Muchas personas en América la reconocen su trabajo. Gracias por dedicar parte de su tiempo a compartirnos con los educadores de América. Nos dice el Papa Francisco que muchas cosas tienen que reorientar su rumbo, pero ante todo la humanidad necesita cambiar. Y nosotros creemos que este proyecto es un proyecto que nos va a ayudar al cambio.
Por eso queremos escucharla, vamos a estar muy atentos. Los educadores de América que quieran hacer una pregunta la pueden enviar por medio de sus redes. Yo estaré atento a las preguntas y después de que Carmen nos comparta el proyecto, la experiencia, cómo educar niños y jóvenes también, porque aquí felices y sostenibles, compartiremos con Carmen un diálogo. Muchas gracias a la Fundación por facilitarnos este espacio, Fundación Elvives y Fundación Trilema por facilitarnos este espacio. Carmen, tiene todo el espacio, muchas gracias. Muchísimas gracias, Óscar, también a Juan Pedro, pero especialmente a Óscar, porque es verdad que desde aquella mañana en Barranquilla, donde yo tenía un terrible jet lag, nuestra relación con las escuelas católicas de América ha sido siempre cariñosa y fluida. Y tengo que decir que para mí hoy es un enorme placer y a pesar de todas las circunstancias que sé que son duras en todos los países, que están siendo muy duras en el mío, están siendo muy duras en mi casa, en mis escuelas, con mis profesores, pues a pesar de todo es un orgullo poder presentar este proyecto que nació hace 2 años, cuando ganamos un premio internacional de innovación educativa que nos permitió hacer una investigación sobre ese concepto de salud integral, ¿no? Y eso nos llevó, sobre todo, a estudiar y a contestar a esta pregunta, ¿no? ¿Qué hace que un niño se sienta bien? Seguro que muchos de ustedes están familiarizados con los estudios de felicidad mundial que salen recurrentemente en los medios de comunicación y que presentan a veces contradicciones tan extrañas que en zonas del mundo, en países como Nigeria, los niños y las niñas sean los más felices del mundo, mucho más felices que los finlandeses, que sacan muy buenas notas en PISA, pero que están bastante deprimidos, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a que un niño o una niña se sienta bien? Todos los estudios coinciden en que hay 2 factores fundamentales. Uno son las emociones positivas y el segundo son las relaciones intensas, enriquecedoras. Y esto nos lleva a plantearnos si en las escuelas, si en nuestras escuelas, podemos ayudar a que nuestros alumnos sean más felices. Y eso nos hizo desembocar en esta definición de la Organización Mundial de la Salud, que ya desde 1947 definía la salud como algo más que un estado físico, sino como un estado mental, social, incluso espiritual, que permite que las personas veamos el mundo, veamos la botella medio llena en vez de la botella medio vacía. Por eso, todo este trabajo cuajó después en el proyecto que veremos esta mañana, creo que en la mayoría de sus países, y la tarde aquí ya en España. ¿Qué pasa? Pues que en la escuela tenemos tantas cosas que hacer, ¿no? Tanto currículum, tantos libros, tantos exámenes, tantas necesidades, tanta presión muchas veces por parte de las familias. Aprenden a leer más pronto, más tarde, o se saben las tablas de multiplicar, o acaban con estos tochos de biología, ¿no? Que, claro, la presión que ejercemos es difícil que deje tiempo y espacio para esta visión de salud integral que nosotros vinculamos a la felicidad. Por eso nos preguntábamos qué pasaría en los sistemas educativos del mundo si PISA midiera la felicidad. ¿Qué pasaría si hubiera realmente una apuesta del sistema, de los sistemas educativos, pues situar en el centro de nuestros currículums esa idea, ese panorama, ¿no?, de salud integral? Pues posiblemente nos lo tomaríamos todos mucho más en serio. En la pantalla tienen ustedes, entre otras imágenes, imágenes tomadas del currículum canadiense, de Australia, Gran Bretaña, los sistemas que acaba de poner de forma obligatoria la prevención de salud mental y equilibrio en más de 400 escuelas piloto, o en la portada de la propuesta que PISA hace para medir las habilidades mal llamadas blandas, las habilidades socioemocionales, que subtitulan así: Wellbeing, Connectedness and Success. Wellbeing, bienestar, bien ser, diríamos si tuviéramos que hacerlo en castellano. Y sí me gustaría cerrar esta pequeña introducción con esta imagen de un estudio de Andy Hargreaves, en colaboración con otros investigadores. Es uno de los grandes gurús mundiales en el análisis de la gestión del cambio de sistemas educativos, que publicaba hace escasamente 1 año y medio
Un estudio que demostraba que si conseguimos que nuestros alumnos se sientan felices, se sientan bien, eso incrementa su logro. Es decir, que si están mejor, sacan mejores notas, consiguen más, sus resultados académicos son mejores. Y viceversa. Si logramos que nuestras escuelas sean innovadoras, sean punteras, realmente aspiren a la excelencia, nuestros alumnos se sentirán mejor con ellos mismos. Se incrementará su autoestima o, como llamamos hoy, la mentalidad de crecimiento. Por eso, la importancia de este nuevo concepto que se abre cada vez paso con mayor fuerza dentro de los currículums escolares es fundamental. ¿Dónde beben aquellos países y sistemas que ya han hecho una apuesta sistemática? Acaba de salir hace 2 o 3 meses en Irlanda una nueva propuesta tremendamente inspiradora que le da en primaria un espacio enorme a este tema del bienestar. Lo ha hecho Canadá, otro de los países punteros, lo han hecho los países bálticos. Empieza a abrirse paso en prácticamente todos los sistemas educativos que están apostando por un modelo de competencias realmente ambicioso. Bien, pues se apoyan en la filosofía, en la psicología positiva de Seligman, se apoyan en toda la experiencia de flujo, toda la pedagogía de la creatividad, la pedagogía de la experiencia, la investigación, un poco todas esas iniciativas curriculares descansan en lo que la OCDE acababa de sacar escasos meses antes del COVID, que es una reformulación de la competencia de aprender a aprender. Tradicionalmente, en los últimos 15 años, es cierto que hemos dicho que las reformas curriculares, que los currículums de nuestras escuelas tenían que situar en el centro su competencia de aprender a aprender. Esto lo estamos viviendo con mucha dureza en la reacción que tienen nuestras escuelas y nuestros alumnos en tiempos del COVID. Porque ciertamente aquellos alumnos que están afrontando mejor la situación no son solamente los que disponen de muchas tablets y muchos dispositivos digitales, que obviamente son necesarios y evidentemente necesitan un apoyo institucional para llegar a obtenerlos. Pero los alumnos que mejor están afrontando esta situación, y lo veo cada día en nuestras escuelas, son los que tienen un nivel de equilibrio personal, de madurez, de autorregulación, de resiliencia, de fortaleza de espíritu, que son capaces de manejar la adversidad con serenidad, que tienen una personalidad recia, como decía Teresa de Jesús, ¿no? Valiente. Y todo este tipo de características, hoy, en la última propuesta de los documentos y de los estudios que se están haciendo sobre el currículum del futuro, se van a vincular, y ahí tenéis el último modelo que aquí acaba de salir en Europa, se vincularán al futuro de esa gran competencia de aprender a aprender, a vivir, a ser, a conocer, etcétera, etcétera. Por eso, un programa que nuestra escuela hiciera de forma sistemática el centro, el eje o uno de los ejes importantes del aprendizaje, el bienestar, el cuidado, la salud integral, el equilibrio emocional y la salud espiritual, era para nosotros fundamental. Comenzamos a elaborar los materiales, comenzamos a elaborar un pilotaje, por eso aparece el pequeño mapita de España, porque hemos llegado a probar todo esto dentro de más de 20 escuelas que estaban pilotando muchas actividades, recursos, estéticas incluso, ¿no?, antes de que comenzara el COVID. Pero ciertamente nunca podíamos esperar que una situación como la que estamos viviendo, que al principio parecía una especie de película de terror o de ciencia ficción, parecía imposible que la humanidad pudiera parar de la manera que ha parado, esto ha hecho aflorar y cambiar nuestras prioridades. Creo que nos ha hecho cuestionar y testar la resistencia de nuestros sistemas educativos. Y quizá toda esta situación nos ha hecho cambiar nuestras prioridades curriculares. Y entiendo que a partir de ahora, y sobre todo en un futuro próximo, en los próximos 3 o 4 años, ese concepto de well-being, de bienestar, de salud integral, va a ocupar el centro y una de las grandes
objetivos dentro de todas nuestras escuelas. Por eso, en este trabajo de investigación, nosotros, fundamentalmente mi compañero Francisco Ferrer y yo, diseñamos una competencia, creamos un modelo de currículum que va a permeabilizar todo el proyecto y que va a permitir que Fluye, como hemos bautizado con la ayuda de Del Vives a todos los materiales que van a desarrollar estos 4 pilares del aprendizaje, lo que hicimos es que este currículum pueda encarnarse, aterrizar en cualquier sistema educativo, en distintos países, en distintas escuelas, en escuelas grandes, pequeñas, rurales, urbanas, con más medios, con muy pocos medios. Nosotros trabajamos con escuelas en muchos lugares. Y lo que hemos intentado es generar un currículum que sea lo suficientemente flexible e importante para que pueda encarnarse dentro del proyecto educativo de cada una de las escuelas que quieran apostar por este nuevo concepto de salud integral. Esos 4 pilares son, primero, conocerse a uno mismo, el conocimiento de uno mismo, en términos no solamente conocer el propio cuerpo, conocer en qué soy fuerte, en qué soy bueno, en qué puedo mejorar, cuáles son mis debilidades, cómo establezco metas personales, cómo entreno la autorregulación, las funciones ejecutivas en distintas circunstancias, cómo manejo los lenguajes verbales y los no verbales en el ámbito de la comunicación, pero también para expresar mi intimidad, para narrarme a mí mismo. El segundo pilar tiene que ver con la preciosa frase inicial de Francisco, con el cuidado del planeta. Necesitamos un espacio para sistemáticamente aprender o enseñar a aprender a nuestros alumnos y alumnas a relacionarse con el entorno natural, con el lugar donde viven, más cercano, pero también con el planeta. A cuidarlo, a disfrutarlo, a reconocer y apreciar la belleza, a descubrir cuáles son las fuentes de equilibrio y de serenidad personal. Uno muy importante en estos momentos de COVID. ¿Qué lugares, qué espacios, qué experiencias, qué muñeco de trapo me devuelve la serenidad, el equilibrio, me hace sentir segura, me hace sentir feliz? En cuarto lugar, la práctica de hábitos saludables. Fluye va a ser un programa de modificación de conductas, de entrenamiento. Recordemos que al final las virtudes en su sentido original y en su etimología original filosófico-aristotélica, no dejan de ser hábitos, buenos hábitos. Y hay una finalidad importante en los programas educativos que es cambiar y lograr que nuestros alumnos tengan buenos comportamientos en todas las dimensiones de la vida. En este caso, en aquellas dimensiones relacionadas directamente con la salud. La alimentación, la hidratación, el ejercicio, el descanso, la respiración, la higiene, la seguridad, la imagen personal, la prevención de enfermedades y en este caso especialmente del COVID y aquello que tiene que ver con la sexualidad y con la afectividad. Y por último, el último pilar de este currículum asociado a esa idea de salud integral tiene que ver con la inteligencia emocional. Cómo aprendemos emociones positivas, cómo gestionamos nuestras emociones, cómo reconocemos en los demás, empatizamos con las emociones de los otros, cómo somos capaces de controlar las emociones negativas y de producir emoción positiva cuando es necesaria. Y luego una cosa muy importante, cómo vinculamos la emoción al compromiso ético, cómo somos capaces en esa interacción social de comprometernos, de apasionarnos, pasión en el sentido etimológico de la palabra, cómo nos apasionamos por el bien de los otros y cómo eso nos produce un estilo de felicidad. Como decía Aristóteles, no se trata solo de tener una buena vida, sino tener una vida buena. Y esto supone cambiar esa mentalidad que hemos tenido a veces los maestros o cuando hemos hecho libros y recursos de que para entender o practicar o cambiar los hábitos saludables, lo que hay es que saber muchas cosas sobre salud. Y esto lo vemos en este momento tan duro. Como no es suficiente saber que hay que llevar la mascarilla o que hay que lavarse las manos con frecuencia o que hay que procurar o evitar no tocar a los otros o mantener distancias de seguridad. Y desgraciadamente, yo no sé en sus países, pero acá, desde hace 2 semanas que se volvieron a abrir algunas escuelas, que la gente vuelve a la calle, y a pesar de que todos sabemos lo que hay que hacer, pocos lo hacen.
Por eso, un programa que pretende entrenar hábitos saludables tiene varios pasos. Comprender, evidentemente, todo lo que hay que hacer, ser conscientes de los riesgos que supone no hacerlo y de los beneficios que supone hacerlo. Analizar qué me influye, ver modelos, personas que lo hacen bien, ver las consecuencias, ver y provocar la admiración y la cohesión del grupo que respeta que yo beba agua o que me lave las manos o que sea respetuoso con la distancia del otro. Practicar. Y Fluye va a ser una continua provocación de ocasiones para practicar todos los hábitos que tienen que ver con la salud, con el equilibrio emocional, con la relación sana y sostenible con el planeta, con las mascotas, con el bosque, con las plantas y también, por supuesto, practicar cómo quererme a mí mismo. ¿Y qué significa quererme a mí mismo? ¿Qué significa respetar mi cuerpo? ¿Qué significa amar mi cuerpo para los demás? Demostrar habilidades de comunicación, ser proactivos, prosociales, contagiar, verbalizar todo lo que hacemos y promover la salud dentro de mi entorno local, en mi familia, en mi escuela. Hemos incorporado en los juegos digitales de Fluye personajes para que aprendan los niños no solamente a protegerse del virus en la escuela, sino a proteger a sus familias de los posibles riesgos fuera de la escuela y a convertirse en agentes proactivos del cuidado y de la prevención. Y todo esto cuaja en este gran proyecto que hemos podido llevar a cabo gracias a la colaboración de muchas entidades, de muchas instituciones y, por supuesto, y de forma muy especial y cariñosa, de la Fundación Edelvives. Los materiales están pensados para niños desde los 3 años hasta los 12 años, hasta lo que es el final de la primaria en España, en 4 grandes bloques. Cada uno de esos bloques tiene personajes, cuentos, juegos digitales, vídeos, recursos, tiene un montón de recursos que permiten el trabajo en el aula y fuera del aula. Los protagonistas son siempre historias y personajes. En educación infantil, para los más pequeñitos, hay 2 amigos, Emosin, que es una nube, sin emoción, que vive en un mundo donde sus amigas, sus hermanas, las otras nubes, no conocen las emociones. Emosin conoce un día a Dronita, que es un dron que vuela demasiado alto, un poco traviesa, y se hacen amigos y emprenden viajes. Y Emosin y Dronita van a viajar el primer día de cole, donde los niños tienen miedo, lloran porque se separan por primera vez de sus familias. El segundo viaje van a viajar a una granja, van a subir a un autobús, van a aprender a ponerse el cinturón. ¿Qué pasa si vomitto, me mareo en el coche? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué pasa cuando llego a la granja? ¿Cómo descubro que la leche viene de la vaca y no de la caja de la nevera? El tercer viaje va a ser un viaje que emprenden y que llegan cuando la profe, la maestra Merche, está a punto de ser mamá. Y descubre los celos, qué pasa cuando llega el bebé, cómo se prepara una fiesta saludable, qué es lo que hay que comer, qué es lo que me hace daño, qué pasa si tomo demasiado azúcar o bebidas azucaradas, etcétera, etcétera. Hay una parte digital con juegos, con aplicaciones, hay un pasaporte para compartir con las mamás en las casas, para que en las casas también se piense sobre cuánto hay que dormir, qué hay que comer, cuándo hay que beber. Y luego el último viaje de Emosin es cuando aterriza con su amiga Dronita en la escuela en pleno COVID, en pleno virus. Y cómo aprenden qué es lo que hay que hacer en cada espacio de la escuela, cuando hay que lavarse las manos, qué pasa si voy a comer, qué hago con la comida, qué hago si me tengo que tomar la temperatura, si tengo fiebre, a quién tengo que avisar, qué es un virus, cómo son esos bichitos, cómo una cosa tan pequeña puede hacer tanto daño. Y es una forma de compartir con los más peques todo lo que supone el COVID. Y, por supuesto, todo esto lleva fichas de trabajo para los niños, recursos, muchos recursos para los maestros y también los cuentos. Pasamos a primaria, a los primeros años, cuando entramos en Mundo Gigante y nuestros amigos, María y Pablo, 2 gemelos también muy traviesos, un día conocen a la señora de las ciénagas, que les pide ayuda porque en Mundo Gigante no saben ser felices. Y allí conoceremos a nuestros 12 gigantes, Enfatón, Guarretón, Dulcitona, Sequitón, Celosona, Fobitón, Caprichosona, Contaminón, Burlatón, que como sus nombres bien indican,
cada uno de ellos tiene un gran defecto. Nuestros amigos se convierten en pequeños piojos que se instalan en las orejas de los gigantes y tienen que ir enseñándoles cómo cambiar sus hábitos. Y a la vez que enseñan a los gigantes, ellos tienen que cambiar los suyos para que sus gigantes vayan evolucionando. Ahí hay alguna imagen de los juegos digitales donde los gigantes tienen que ir adquiriendo sus colores, pintando sus colores, cambiando sus colores a medida que los niños van cambiando sus propios hábitos. Tercero y cuarto de primaria aparece el mundo fantástico, donde 8 superhéroes van a entrar en contacto con Isis y con Joel. Joel es un niño que un día, en el baño, se mira al espejo y su imagen ha desaparecido. Y para recuperar su imagen personal, va a viajar con Isis, un pájaro exótico, va a viajar a 8 mundos distintos, donde va a descubrir el poder de las cosas cotidianas para hacernos saludables y felices. Y así va a descubrir a Gaia, el superhéroe o la superhéroe de la naturaleza, que va a descubrir el poder del aire puro, de los bosques, de lo que es el mundo natural. Va a viajar al fondo del mar y conocerá a Hidra y va a descubrir que el agua es un bien preciado que hay que cuidar y hay que consumir para mantener nuestro cuerpo saludable. Plici, el aire puro, las montañas. Va a conocer a Bauli, las vísceras, lo que tenemos dentro del cuerpo y cuáles son los alimentos que ayudan a mantener los enzimas saludables. Y así va a ir conociendo a los 8 superhéroes y en esos cuentos y en esas aventuras va a ir aprendiendo a descubrir qué es exactamente lo que le hace más saludable. Como los Pokémon, que no sé si ustedes recuerdan, los personajes fantásticos evolucionan en función de los puntos que van teniendo, que van adquiriendo los alumnos a medida que van cambiando también sus hábitos. Ahí ven en la foto del carné digital que obtienen cuando logran todos los puntos a medida que van haciendo las cosas que le proponen las secuencias de las actividades. Y por último, en quinto y sexto de primaria, los alumnos van a tener 2 desafíos muy diferentes. En primer lugar, el primer desafío va a ser construir una inteligencia artificial, una especie de robot en equipo, pero cada robot tendrá las habilidades necesarias en función de los puntos que también van a lograr los alumnos en hidratación, en ejercicio físico, en alimentación, etcétera, etcétera. Para eso hemos diseñado una app para el móvil del profe, tenemos las pulseras que van todas al móvil del profesor, tenemos todo un manual que van conociendo con profundidad todo el cuerpo por dentro. Hay un malvado, Bacteribot, que cada semana lanza un virus y hay que combatir el virus con medidas, hay que explorar, hay que investigar. La verdad es que el programa de quinto es espectacular, los alumnos se enganchan con muchísima rapidez y, por supuesto, uno de los virus, el que va a atacar los pulmones, va a ser el coronavirus y van a tener que diseñar toda una estrategia de juego para poder vencerlo. Y en último año de primaria les vamos a proponer adentrarse con profundidad en el mundo de las emociones y van a tener que elaborar un gran portfolio de sus emociones básicas. Vamos a explorar cómo las emociones nos afectan, la ira, la tristeza, el miedo, la alegría, la vergüenza, etcétera, etcétera. Y vamos a aprender qué es lo que pasa cuando no sentimos esas emociones, qué es lo que pasa cuando las sentimos en exceso, cuándo en nuestra vida esas emociones nos han llevado a momentos importantes, dónde reconocemos esas emociones en los demás. Y al final de la primaria nos va a ayudar a hacer un gran retrato del interior, del espíritu de cada uno de los niños, no solamente en sus emociones, sino en las decisiones que esas emociones les llevan a tomar. Evidentemente, creo que Fluye nace en un momento de oportunidad. Creo que es un gran programa para la prevención, pero también es ambicioso para situar esa salud integradora de todas las dimensiones de la persona en el centro de nuestras escuelas. Es sistemático, porque todo este tipo de programas de valores que a veces hacemos tantas actividades, yo las hago en mis escuelas, pero no tienen un impacto real en el cambio de los comportamientos de los alumnos, porque para poder educar el mundo de las emociones, para poder educar los hábitos, necesita ser muy sistémico, riguroso, analítico, reflexivo,
a la hora de implementar los programas. Es una oportunidad para desarrollar esa competencia con todos sus nuevos matices de aprender a aprender. Y, por supuesto, lleva muchas herramientas para evaluar no solo lo que los alumnos saben, sino lo que los alumnos hacen de forma diferente gracias al programa. Por eso el proyecto lleva toda la evaluación de la Universidad Autónoma de Madrid, del Instituto Sant Joan de Déu de Barcelona, de la Universidad de Zaragoza, distintas instituciones que están evaluando el impacto en el aprendizaje en todas sus dimensiones y también en la salud física de los alumnos. Acá en España, Fluye lo estamos impartiendo en algunas escuelas dentro de las asignaturas de ciencias naturales o física y química, no sé cómo le llaman en cada país. Algunas escuelas lo están haciendo dentro de deporte, educación física, que tiene una parte teórica de currículum y entonces los profes de educación física lo están adoptando para trabajarlo en su área. Los tutores lo están trabajando en el área de tutoría o en las asignaturas de ciudadanía y de valores, que también tiene una parte importante relacionada con esta nueva competencia. Se puede trabajar de una forma tradicional, 1 o 2 horas a la semana, por temas, y la programación está preparada para hacerlo así. Y también se puede trabajar como un proyecto, así lo vamos a hacer nosotros a la vuelta del cole, básicamente porque la salud va a ser muy, muy importante en estos primeros meses y en formato de proyecto en nuestras escuelas lo hacemos con una duración aproximada entre 5 y 6 semanas. Además de todos los materiales de los alumnos, hay un curso digital para familias de unas 100 horas que están haciendo bastantes familias ya en la página web de la Fundación Edelvives de la Universidad de Padres. Hay un programa de experto en hábitos saludables pensado para educadores de ocio de comedor de 500 horas con una titulación universitaria, si alguno lo quiere realizar. Hay una web con bastantes vídeos y recursos en abierto que hemos hecho durante este periodo de confinamiento en el COVID. Ahí están los cuentos iniciales y hay fichas de trabajo descargables totalmente gratuitas en abierto. Ahí tienen ustedes las direcciones de las 3 webs donde pueden encontrar cada uno de los recursos a los que me refiero. En la web del proyecto, proyectofluye.com, también hay algún vídeo de nuestros alumnos usando el proyecto y también tienen mi dirección de email si alguno de ustedes quiere hacerme alguna pregunta en el futuro más particular. Y devuelvo la palabra a Óscar para ver si hay alguna pregunta. He sido buena en el tiempo, creo que mejor que nunca, ¿eh? Gracias, Carmen. Creo que hoy más que nunca, después de, decía Leonardo Boff, que muy seguramente la pandemia la vamos a superar, el COVID la vamos a superar, pero lo que se nos viene ahora es el cambio climático. Y María Neira, que es una representante española ante la OMS, nos dice que hasta ahora el COVID ha dejado 400.000 muertes, pero la contaminación ambiental nos deja al año 7 millones de personas muertas. Entonces, el cambio climático no es un asunto solo de los ambientólogos, de los ambientalistas, etcétera, sino es un asunto de salud. Y por eso la Escuela Católica, dentro de la formación integral, debemos hablar de salud. Algo tan básico como lavarnos las manos, algo tan básico como saber estornudar, etcétera. ¿Cómo hacemos? Generalmente en los currículos nuestros, cada materia es aparte, ¿no? Cada asignatura es independiente. ¿Cómo hacemos para que el tema de la salud o qué ideas nos puede dar sea algo transversal? Aunque yo en una conferencia lo dije una vez, que si nosotros queremos que algo no se haga en la escuela católica, vuelva a lo transversal, nadie lo hace. Pero ¿qué ideas nos puedes orientar para que el tema de la salud, el cuidado, de sí sea un tema transversal en la escuela católica, Carmen? Bien, yo creo que tenemos, pues un poco desgraciadamente, la gran oportunidad de que la salud lo sea esta vez, porque creo que la preocupación a la vuelta la vamos a tener todos en primer lugar. Y creo que esto, no sé si volveremos acá en España el lunes, o yo digo que volveremos el lunes. Volveremos este lunes o quizá en Perú vuelvan el lunes de noviembre o en Bogotá vuelvan un lunes de septiembre o, Dios no lo quiera, en Brasil vuelvan un lunes de febrero. Pero el lunes volveremos. Y ese lunes, durante un tiempo largo, la salud va a ser una preocupación.
Entonces, ese riesgo que tú citas de que la transversalidad se quede en teoría, yo creo que esta vez no va a ser real. Creo que va a ser una gran preocupación. Ahora bien, la transversalidad sola no es eficaz y de esto hay muchos estudios. Es importante, como toda competencia, que se combine con espacios y tiempos definidos donde se trabajen sus implicaciones y espacios, tiempos y experiencias donde se practique sus implicaciones. Por ejemplo, dentro de Fluye hemos metido bastantes cosas sobre el cambio climático. Claro que en naturales o en las asignaturas o en los proyectos se estudia el clima y se estudian las consecuencias de los incendios forestales o del consumo desaforado de petróleo o de la deuda y el efecto que tienen determinados países sobre otros. Es decir, claro que estudiamos la teoría, pero necesitamos un programa que haga que nuestros niños y niñas sean conscientes y cambien sus hábitos cotidianos. En salud física tiene que ver con lavarse las manos y en cambio climático tiene que ver con apagar la luz, no dejar los aparatos conectados por la noche y un largo etcétera de comportamientos que tenemos que entrenar y que tenemos que cambiar y que tenemos que evaluar, no nos olvidemos, de que realmente cambian. Entonces, creo que es importante esa doble dimensión. Espacios y tiempos en los currículos. Yo he citado 3 posibilidades o 4 posibilidades. Cada país, cada escuela tiene el suyo. Y, a la vez, cómo compartimos en proyectos interdisciplinares o en medidas de escuela, cómo vamos a compartir determinados mensajes, sobre todo en estos primeros meses a la vuelta de los confinamientos en los distintos países. Carmen, Fran Sebastián nos dice, muy buenos días a todos. ¿Qué estrategias debe implementar la Escuela Católica para que los departamentos de consejería estudiantil, directivos y docentes sean acompañantes y mediadores de esas emociones positivas y relaciones intensas en el diario vivir? Bueno, necesitaría otra conferencia para contestar esta pregunta. No, Santiago la colocó también. Pero es una pregunta muy importante. Yo he sacado de mi experiencia en mis escuelas durante este confinamiento, que para nosotros ha sido más de 3 meses, he sacado algunas consecuencias. Y una muy importante ha sido la importancia del tutor, del profesor tutor, pero no solo para los pequeños, sino también para los mayores y los adolescentes. Creo que el éxito de la respuesta de nuestro alumnado ha dependido en gran medida de la calidad y la complicidad de la relación que tenía cada tutor con su grupo. Y eso hace que vayamos a apostar incluso mucho más por dar tiempo para que el tutor esté con los alumnos dedicado a estimular y a educar esas dimensiones, competencias socioemocionales, pero también las competencias espirituales que son necesarias para abordar esta situación sin deprimirse, la tristeza, la pérdida. Son muchas experiencias las que los alumnos acumulan en este tiempo y tienen que volver. Entonces, tiempo, profesionalización de la tutoría, entrenamiento en las habilidades de acompañamiento, de conversación, de afrontamiento del dolor, de la pérdida, de la tristeza, del fracaso. Lo que son las técnicas de afrontamiento son fundamentales. Todas las habilidades para la convivencia, de prevención de bullying. Una de las cosas más curiosas o no sé, más como desafiantes, ¿no?, de esta situación es cuando encuentras alumnos que prefieren estar en casa porque les hacían bullying y para ellos ha sido una ganancia el no sufrir como víctimas en situaciones de convivencia. Esto nos tiene que hacer pensar mucho, que vamos a tener también en los centros que hacer todo un ejercicio de prevención. Yo creo que esto, los profesores, todo profesor debe prepararse, autoformarse si es necesario, pero prepararse en cómo hacer de forma eficaz esas habilidades y cómo se enseña, porque nadie nos ha enseñado como docentes a hacerlo de forma eficaz, ¿no? Pero también otra enseñanza para mí importante del confinamiento es que los profesores solos no pueden. Es fundamental el equipo docente. Es fundamental que nuestras escuelas hagan equipos sólidos de compartir entre los distintos docentes un proyecto común, recursos comunes, ayuda mutua, ¿no? Porque creo que de esto ha salido que aquellas escuelas que han tenido equipos
que se comunican, que comparten, que se ayudan. Profesores que no sabían usar prácticamente el ordenador, con profesores que ya estaban trabajando competencia digital con sus alumnos, que se han ayudado, ¿no? Entonces, esa solidez de los equipos, esa es fundamental. Entonces, creo que hay que tomar muchas decisiones de cambio en el currículum, de cambio en las metodologías de aulas que sean capaces de motivar el aprendizaje y ayudar a mantener equipos de trabajo. Y otra forma distinta de evaluar. Creo que uno de los factores más importantes para que este tipo de competencias, tanto la salud como el equilibrio emocional, sean importantes de verdad, es que cambiemos nuestra forma de evaluar. Lo que no se evalúa no vale para los alumnos y, por lo tanto, tenemos que modificar en profundidad nuestros sistemas de evaluación del aprendizaje y situar, en primer lugar, la evaluación del desarrollo de su personalidad de forma integradora. Claro, muchas gracias, Carmen. Marisol de Macedo nos pregunta, ¿y no necesitan primero los docentes saber trabajar sus propios hábitos saludables y conocer el manejo de sus emociones antes de acompañar a los niños en esos procesos? Claro, evidentemente es importante. Y nosotros, el programa Fluye lleva una parte de formación, una oferta de formación a los centros que lo implantan. Acá en España más presencial, pero también digital. Y el punto de partida en esa formación siempre es explorar qué es lo que hago yo, cómo afronto yo la pérdida, cómo afronto la muerte, por citar un tema emocional, pero cómo afronto también, quiero decir, pues, cómo he comido en el confinamiento. ¿He llevado orden o he acabado bebiéndome toda la bodega? Quiero decir, ¿qué ha pasado? ¿No? Y eso nos ayuda a comprender y a ponernos en el lugar de los alumnos. Y es cierto que hay que hacer una reflexión sobre la experiencia personal, pero yo creo que tampoco hay que, no sé si decirlo coloquialmente, con esto de que no veo las caras, ¿no? No hay que flagelarse. Quiero decir, no somos perfectos, ¿no? Somos vasos de barro. Y ninguno de nosotros hace unos hábitos saludables, es perfectamente maduro y equilibrado. Todos hemos pegado un portazo a destiempo, hemos pegado 4 gritos de cansancio y de irritación por la situación, o nos hemos atiborrado con toda una pastilla de chocolate porque estábamos desesperados una noche. No somos perfectos, no estamos llamados, no tenemos una vocación a la docencia porque seamos perfectos. Somos elegidos porque somos instrumentos y vasos de barro y aunque no seamos perfectos, nos crecemos cuando estamos con ellos. Nos crecemos por la misión que tenemos. Y es verdad que tenemos que hacer una reflexión sobre lo que hacemos bien y sobre lo que no hacemos bien. Y con humildad y con oración y con ayuda se puede ayudar a que nuestros alumnos sean mejores que nosotros. Entonces tampoco tiene que ser una barrera el pensar que yo no tengo... yo he engordado muchos kilos este confinamiento porque no he sido muy saludable ni he hecho mucho ejercicio, pero eso no evita que cuando estoy educando a mis niños sea capaz de ofrecerles con humildad y con naturalidad un consejo que sé que es para bien. Y creo que esa dicotomía, ¿no? Ese equilibrio tan difícil interior en el que nos movemos los maestros y las maestras, pues creo que al final es algo que nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida profesional. Claro. Carmen, de la Educación Teresiana de América, que tienen una red y siempre nos acompañan, ¿cómo hacemos para que estos temas no sean propios? Porque generalmente en nuestros colegios, cuando se habla de salud, entonces solo es de ciencias naturales. Si se habla de inteligencia espiritual, solo los profesores de religión. Entonces, ¿cómo hacemos para que los docentes reconozcan, lo dice la Educación Teresiana, nos plantea, sea algo curricular? Tú lo hablas de modificar el currículo, actualizar, y que todos los docentes reconozcan la importancia de este tema en el ámbito educativo en general. Yo no voy a insistir más en que creo que hay una gran oportunidad en este momento porque la salud física va a ser fundamental y la salud emocional también, porque lo que traen nuestros alumnos de sus hogares después de estos meses va a ser un desafío grande como educadores para abordar el afrontamiento de toda esa experiencia, insisto, de dolor, de pérdida, de vacío, de desmotivación, de cansancio. Va a haber mucho que educar en los primeros meses de vuelta. Entonces, creo que su centralidad queda cubierta perfectamente. Y luego yo creo que esto también es una gran oportunidad para abordar el futuro de una manera innovadora. Entonces, creo que es una gran invitación
a trabajar de forma interdisciplinar y en equipo, a pasar a modelos de proyectos interdisciplinares donde las asignaturas y los profesores de las distintas áreas colaboren y generen proyectos de aprendizaje que sean compartidos, donde se pueda trabajar la salud a la vez que se trabaja la historia, ¿por qué no? Y a la vez que se trabaja la geografía y se trabaja, que vamos a tener, yo creo que estamos invitados a dar un salto hacia esa innovación que entiende que el conocimiento no se rompe en compartimentos estancos. No hay el conocimiento, la vida no es de naturales, de sociales, de matemáticas o de historia. La vida no se nos presenta a trozos, se presenta de una forma muy compleja y, por lo tanto, eso requiere que nuestras escuelas cambien, apuesten por una metodología de proyectos, de colaboración, de interdisciplinariedad, de experiencias comunes. Vosotros tenéis en América una gran corriente con escuelas ocurrientes, con todas las experiencias de aprendizaje-servicio, de colaboración, de implicación con las comunidades. Hay que cambiar las escuelas. Hay que apostar por una escuela innovadora. Y en esa escuela innovadora de colaboración, evidentemente, un programa de salud, un programa de despertar religioso, de espiritualidad, un programa de matemáticas avanzado, todo este tipo de iniciativas tiene que ser como una especie de puzzle. Son distintas piezas, pero hay que completarlas todas juntos para que la educación sea integral, ¿no? Y hay que ser inteligentes. Ya que son teresianos los que hacen la pregunta, como decía Teresa de Jesús, hay que tener una fe inteligente, que sepa discernir la necesidad del tiempo, de los tiempos que vivimos y saber responder con inteligencia a esa situación. Y creo que es una gran invitación, como dice el Papa también, una gran invitación a cuestionar las viejas fórmulas y a buscar fórmulas nuevas para nuestras escuelas. Claro. Gracias, Carmen. Mucha gente nos acompaña en diversas partes de América, países de Centroamérica, Guatemala, Honduras, Salvador. Mencionar a todos, se me puede quedar alguno por fuera y puede ser. Pero nos dice Sandra Campos, la responsabilidad del padre de familia en casa es importante. ¿Cómo motivar este apoyo? Porque también los padres son los verdaderos héroes, de un momento a otro están con sus hijos, ¿no? Y cómo los acompañan, cómo manejar las emociones de ellos y también los hábitos de salud de los padres. ¿Qué herramientas nos puedes dar para acompañar a las familias? Bueno, también necesitaría una hora. De hecho, nosotros hemos hecho en el marco de Fluye, hemos hecho varios webinars, alguno está colgado entero, yo me permito recomendarlo porque está en abierto, sobre hábitos saludables en familia. Y he ido cogiendo cada uno de los aspectos, desde cómo se conversa con los hijos, qué momentos, cómo articulo cuando tienen que hacer deberes académicos, pero cómo hacemos para hacer la comida en familia, qué pasa cuando están tristes, qué pasa cuando están cansados, qué pasa cuando están enfadados, qué pasa cuando tienen celos de los hermanos, qué hacemos. Es decir, el webinar voy recorriendo como 15 situaciones distintas que se están presentando en los tiempos de confinamiento. Nosotros en nuestras escuelas hemos hecho un esfuerzo enorme por mantener el contacto con las familias, no solo con los alumnos. Todas las semanas hemos tenido 3 webinars con familias, cada día sobre un tema distinto, pero sobre todo la oportunidad de conectar con los que hemos podido digitalmente. Muchas familias en nuestras escuelas no pueden, porque tenemos escuelas muy vulnerables y muchas familias no pueden, pero hemos contactado por los tutores vía WhatsApp, incluso con los vecinos para asegurarnos que todos ellos estaban bien. Creo que esa preocupación la hemos transmitido y eso ha generado también mucho agradecimiento y experiencias y testimonios preciosos, ¿no? No es fácil, pero hemos hecho asambleas y reuniones con los niños y los padres o las familias a la vez en la misma pantalla y esto también ha sido interesante. Y luego otra experiencia que hemos tenido y que también os ofrezco si queréis, hemos hecho unos cuestionarios por Google Doc muy sencillos, se podían contestar en el móvil, en el celular, sobre cómo estaban los niños, con varias preguntas, hasta 30 preguntas sobre toda la vida familiar. Y esto lo hemos recogido en la escuela y cada tutor ha contestado a cada niño de su grupo como una especie de boletín muy personalizado de cómo se podía ayudar en esas circunstancias concretas a ese niño concreto. Ha sido un esfuerzo grande por parte de los docentes, pero ha tenido un resultado espectacular, porque ha permitido personalizar, ha permitido que pudiéramos ayudar a cada familia allá donde se encontraba, ¿no?
Y luego pues hay que tener mucha paciencia, porque esto se ha hecho muy largo. Y es verdad que al principio, por lo menos acá en España, las primeras semanas, familias, escuelas, todos pensábamos en que había que pelear contra el virus, pero ahora hay cansancio social, mucho cansancio social, y luego, bueno, pues los políticos no siempre están a la altura con las medidas que ofrecen y hay cierta irritación social. Entonces, se está haciendo complicada la vuelta, ¿no? Nosotros hemos abierto las escuelas esta semana pasada, muy pocos niños acuden, todavía hay mucho miedo, los que acuden tienen miedo, no se mueven, no se mezclan en los patios, está un poco de tristeza, ¿no? Pero bueno, ese equilibrio entre la seguridad, la salud y la conciliación y la necesidad de las familias, pues hay que abordarlo, ¿no? Y hay que pensar que la escuela educa y además ayuda y además en nuestro caso evangeliza y eso supone un compromiso más allá, ¿no? Para cuidar y ayudar, ¿no? Y contribuir a esa educación integral. Pues precisamente, Carmen, desde el 11 de marzo que la OMS declaró el COVID como pandemia, muchos colegios cerraron. En América Latina hemos cerrado los colegios y estamos en esas dificultades porque ya los gobiernos han anunciado que van a abrir los colegios, pero ya son los padres de familia los que dicen que no, cuando sabemos que un elemento importante de la educación son los vínculos sociales, ¿no? E incluso para el desarrollo del cerebro, esos vínculos, tú que escribiste un libro con Antonio Marina sobre el cerebro, esos vínculos son fundamentales, ¿no? Sor Yomi preguntaba que si todos estos materiales los vamos a compartir. Pues con la Fundación Trilema tenemos un convenio de compartir materiales, vamos a enviarles a todos los que participan, más de 400 personas aquí, 500 personas por la página web de CIEC, vamos a compartir todos estos materiales para que la gente pueda acceder, ¿no? No solamente los materiales de la Fundación, también esta semana compartimos todos los materiales que el Vives hizo sobre el manejo del duelo, que es otro tema que estamos viviendo. No sabemos qué personas de nuestras familias han vivido la muerte de un familiar y también nos preocupa, ¿no? Decía una profesora que le preocupa que si solo presentamos los materiales para que los compren los padres de familia si no tienen dinero, porque la situación económica que se viene para América Latina, incluso España también está viviendo. Yo creo que pues el objetivo de este encuentro no es que compren el libro, sino que nos formemos. Lógicamente el libro es un material adicional, vamos a ofrecer esta charla va a quedar grabada, vamos a compartirle a todos también, Carmen, las charlas que usted dice. Estamos colocando en la página Proyecto Fluye para que las personas accedan al material y de una u otra manera. Una última pregunta, Carmen, que tiene que ver con un tema que usted es especialista. ¿Y la espiritualidad qué? ¿Dónde está Dios en medio de esta pandemia? Se pregunta la gente, ¿no? ¿O qué hemos hecho mal? Se pregunta la gente. Carmen escribió un libro sobre competencias en la inteligencia espiritual. ¿Qué elementos nos podría dar? Porque todo esto también es inteligencia espiritual, el cuidado de sí, el cuidado de los otros, la salud. ¿Qué herramientas nos puede dar desde la inteligencia espiritual para seguir adelante en medio de estas situaciones que encontramos? Bien, antes de contestar, decir que en la web hay muchos materiales abiertos, gratuitos, están los vídeos de todos los cuentos, el registro es gratuito y pueden descargar fichas, hay muchos materiales, independientemente que luego se compre o no se compre el material para las escuelas. Dicho esto, evidentemente que, bueno, pues que la pregunta por el mal, tú lo sabes bien, Óscar, es como un viejo acicate de la historia de la teología y de la historia de la fe. Yo no creo que uno se pueda preguntar si Dios es la causa, la consecuencia o la solución. Es verdad que se puede vivir desde la fe esta situación, se puede hacer una lectura de la fe y evidentemente se puede reaccionar con fe. Y eso ha hecho que hayamos visto tantísimos, miles, millones de gestos de solidaridad, de entrega, de compromiso, de confianza. En España, en la tarea que ha hecho Cáritas en las parroquias, las ayudas que se están haciendo a nosotros en nuestras escuelas, hemos recurrido a ellos, donaciones, en fin. Hay una eclosión también de comunión eclesial y hacia afuera. Y creo que eso también es un signo y un fruto de la fe. Y por lo tanto creo que nuestras escuelas católicas tienen ese desafío, ¿no? De cómo educamos para una espiritualidad que aborde los desafíos del futuro, de un futuro tan incierto
y cómo educamos ferrecia, ¿no? Viendo a mi amiga Teresa de Ávila, ¿no? Y en ese sentido creo que la competencia espiritual es como el complemento, ¿no? Yo no sé si puedo hacer publicidad, pero es verdad que nosotros en las escuelas que tenemos el proyecto de CUMI, que es un proyecto precioso de competencia espiritual y despertar religioso. Creo que hoy hay que alimentar la espiritualidad porque es la pregunta por Dios, para poder hacer el anuncio explícito de la fe, que es lo que hacemos los profes de religión, cuando proponemos como respuesta de sentido la experiencia cristiana, ¿no? Del Dios resucitado. Pero hace falta despertar el ansia de Dios. Como decía San Agustín, me hiciste para ti y mi corazón no descansará hasta que descanse en ti. Bueno, pues hay que hacer que los corazones no descansen. Yo creo que es un poco la función de la competencia espiritual en la escuela. Es alimentar la búsqueda, la inquietud, ¿no? Ese conocimiento de uno mismo que fluye, o sea, en el concepto de salud integral secular tiene que ver con el cuidado del cuerpo, pero también tiene que ver con el conocimiento y el cuidado del espíritu. Y hay que despertar la contemplación, el amor al silencio, la vivencia de la soledad, que las personas espiritualmente maduras han abordado mucho mejor este tiempo, cuando han sabido estar a solas, ¿no? Con quien sabemos nos ama, como decía también Teresa. Pues en ese sentido, la invitación, la educación del silencio, de lo interior, de la contemplación, la escala de valores, otro de los rasgos de la competencia espiritual, cómo priorizamos. Yo creo que esta pandemia nos ha hecho descubrir que éramos capaces de cosas impensables. Quiero decir, éramos capaces de vivir sin ir a comprar durante meses, sin salir a la puerta de la calle. Hemos renunciado por valores fundamentales, por la salud, por la solidaridad, por la protección. Hemos renunciado a cosas que eran impensables. O sea, alguien hubiera pensado hace 4 meses que íbamos a cerrar las escuelas del mundo, que íbamos a encerrarnos en las casas, que no íbamos a salir a la calle, que los adolescentes no iban a ir de compras ni iban a tomar el botellón. Nadie hubiera pensado que éramos capaces de tantas renuncias por cosas que creemos fundamentales como civilización. Y esto pertenece a nuestra educación del espíritu. Y, por supuesto, esa educación de la fe y esa educación del altruismo, de la generosidad, de la caridad en el sentido profundo cristiano, ¿no? Yo creo que son ejes fundamentales de nuestros planes de pastoral. Y posiblemente también esta pandemia y esta experiencia a los pastoralistas nos haga sentarnos en nuestras escuelas y realmente pensar qué lugar y qué enfoque tenemos que darle a la educación de la fe y cómo tenemos que preparar a creyentes maduros que sepan afrontar las vicisitudes de la vida y de la historia sin hundirse por el camino, ¿no? Cómo vamos a despertar con ese mensaje tan hermoso del Papa, ¿no? Cómo vamos a ver la cara más amable de la Iglesia, cómo vamos a descubrir, ¿no? Ese sentido de comunidad que nos sostiene cuando nos caemos. Yo creo que todo esto que pertenece a nuestra esencia, pues evidentemente tiene que volver a pensarse y ponerse también en el eje, como uno de los grandes ejes en los proyectos de nuestras escuelas. Claro, Carmen, muchas gracias. Hay una historia de un monje tibetano que quería ir a Nueva York, a Manhattan, y estaba interesado. Y el monje tibetano fue a Manhattan porque quería comer lo que en Colombia llamamos perro caliente o hot dog, ¿sí? Y entonces el monje tibetano fue a esos sitios de perro caliente en Manhattan y compra un perro caliente y ahí decía un hot dog, decía $3. Pues él da un billete de 20 y pues el señor le entrega el hot dog, el perro caliente, pero no le da cambio. Y entonces el monje tibetano, pero ¿cómo me hacen falta que me devuelvan $17, no? Y entonces el monje tibetano le pregunta al que vende los hot dogs, le dice, ¿y el cambio? Y el de los perros le dice, el cambio está en tu interior. Y entonces el monje entendió que precisamente si no cambiamos interiormente va a ser muy difícil querer cambiar a los otros, ¿no? Y muchas gracias, Carmen, por dedicar este espacio. Sé que estamos en España ya de noche, ya casi de noche, ¿no? No, todavía no, porque ya... Un día de tormenta en mi tierra, está lloviendo. Bogotá también está lloviendo muchísimo. Muchas gracias por todo su apoyo. A los inscritos vamos a mandarle todos estos materiales por medio de un newsletter. Muchas gracias a la Fundación Edelvives, a Juan Pedro Castellano, que nos está escuchando y mandando los links de Proyecto Fluye todo en el chat interno. A las personas que nos acompañaron ya sabe que pueden acceder e inscribirse para participar en todos los materiales y esperamos, Carmen, algún día nos acompañe para hablar de inteligencia espiritual, que es un tema
que tú eres fuerte, y mientras en otros países reconocen la espiritualidad, la importancia, en América estamos sacando las clases de religión de todos lados, ¿no? El currículo, sacamos a Dios de las aulas, pero es importante el proyecto. Nuevamente, mil gracias por todo. Fundación Trilema, Fundación el Vive 7, trabajando en equipos, y los invitamos a ver un video del Papa sobre el cuidado de la casa común. Muchas gracias, Carmen. Un abrazo a España y a Juan Pedro también. Los invitamos a ver el video y muchas gracias. Gracias. El panorama mundial hoy nos presenta, sin embargo, muchos falsos derechos y a la vez grandes sectores indefensos, víctimas más bien de un mal ejercicio del poder. El ambiente natural y el vasto mundo de mujeres y hombres excluidos, dos sectores íntimamente unidos entre sí, que las relaciones políticas y económicas preponderantes han convertido en partes frágiles de la realidad. Por eso hay que afirmar con fuerza sus derechos, consolidando la protección del ambiente y acabando con la exclusión.